Buenas tardes. Para el desarrollo de este caso de auditoría, nosotros escogimos el caso de Interbolsa en Colombia. Mi grupo está conformado por Laura Angélica, Karen Lorena, Laura Natalit y mi persona Diana Lorena. Este caso de Interbolsa en Colombia fue un escándalo financiero que involucró a la mayor empresa de comisiones que existía, generando así una marca significativa en el sector financiero, teniendo a su vez un colapso en el año del 2012, desencadenó de igual manera una serie de eventos que revelaron deficiencias regulatorias y prácticas financieras que generaron una serie de cuestiones, de interrogantes en ese momento. Este caso de igual manera fue emblemático, ya que resaltó la importancia y a su vez las deficiencias que tenía este sistema a la hora de tener una adecuada supervisión en cada uno de estos mercados capitalistas, planteando así preguntas críticas sobre la transparencia y responsabilidad que este sistema financiero colombiano debía tener y con el cual debía contar. Investigaciones revelaron una compleja red de manejos indebidos de cada uno de estos fondos y una participación de otras figuras financieras, y que tuvo un impacto duradero frente al público colombiano, ya que perdió bastante la credibilidad y ya no eran acogidos como inicialmente se habían mostrado como un fuerte. Para el desarrollo de esta actividad, ya mis compañeras continúan con este caso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Ortiz y les estaré hablando hoy sobre el diamante de fraude, que inicialmente empieza como un triángulo de fraude, pero expertos le han dado un concepto adicional que lo complementan y haciendo que se forme o se mencione la palabra de triángulo de fraude. En este caso, el triángulo de fraude está conformado por la oportunidad, por el incentivo, por la racionalización y el cuarto elemento es la capacidad. En el caso de Interbolsa vemos que los incentivos fueron la apropiación de dineros ajenos para beneficio propio de algunos de los directivos que estuvieron en ese momento. Entonces, utilizando los recursos que cogían, muchos de ellos los utilizaron para beneficio propio, ya sea por deudas o ya sea para sus familias o ya sea por las razones que los motivaron a cometer esas decisiones fraudulentas. Ahora tenemos la oportunidad. En este caso, la oportunidad está en cabeza de los directivos y los administradores que estaban en ese momento. Es decir, los cargos bajos no tenían o no tuvieron conocimientos de lo que se presentaba en ese momento. Sin embargo, los directivos, como por ejemplo los contadores, el director financiero y demás especialistas que sabían lo que estaba pasando en ese momento con Interbolsa. Pero entonces, como era una oportunidad, entonces vieron cómo podían lucrarse a sí mismos de la compañía y de los recursos que estaba recibiendo, entre comillas. La racionalización es la capacidad o son las justificaciones que tienen las personas que obraron de mala manera. Es decir, yo hice esto por tal y tal razón. Uno de los ejemplos claros está, yo me lo merecía o yo merecía ganar más, o justifican el por qué, o tenía muchas deudas o estaba amenazado, lo que lleva a las personas a cometer ese acto. No son justificaciones válidas, pero en eso entra el juego de la racionalización. Ahora vemos la capacidad. Entonces, la capacidad es cómo pueden maniobrar con los controles internos que hay de la compañía o utilizar los vacíos que tienen estos para poder cometer sus actos delictivos. Entonces, en el caso de Interbolsa, dejó a más de millones de personas ya que dieron su capital para inversiones que nunca fueron reintegradas.
Luego el caso se esclareció, solo hubo un punto en la falencia que fue donde se descubrió toda la gran mm, todo, todo el enredo de tanto de las finanzas como el proceder de esta empresa, que realmente no estaba generando rentabilidad, sino que estaba prácticamente en la quiebra y generando pérdidas a lo que mostraban sus estados financieros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Laura Cero y voy a hablar sobre la tipificación del fraude financiero de la empresa Interbolsa. Para este fraude contamos con los 3 tipos de fraude financiero, los que son corrupción, la apropiación ilegal de activos y la modificación de estados financieros. Respecto a la apropiación ilegal de activos, se relaciona directamente con las prácticas fraudulentas y operaciones irregulares que llevaron al colapso de la firma Interbolsa en el 2012. A continuación, explicaré algunas de las formas en que la apropiación ilegal de activos influyó en el fraude de Interbolsa. En primer lugar, el desvío de fondos. Uno de los aspectos claves del fraude de Interbolsa fue el desvío de fondos de los clientes y la firma para fines no autorizados. Los fondos que los clientes habían confiado a la firma para invertir se utilizaron indebidamente en operaciones y préstamos interbancarios que no se destinaron a los propósitos legítimos y autorizados. Esta apropiación ilegal de activos condujo a la falta de liquidez y al colapso financiero de la firma. En segundo lugar, uso de valores de clientes. Además del dinero de los clientes, Interbolsa también utilizó los valores y activos de sus clientes de manera indebida para respaldar operaciones propias y para obtener financiamiento. Esto constituyó una apropiación ilegal de los activos de los clientes, ya que esos activos estaban siendo utilizados de manera inapropiada para beneficio de la firma y en algunos casos para fines personales de los directivos de Interbolsa. En tercer lugar, vamos a mencionar las operaciones irregulares de préstamos de valores. Interbolsa se involucró en prácticas de préstamo de valores que no se ajustaban a las regulaciones y normativas financieras. Estas operaciones de préstamo de valores a menudo se realizaron para cubrir las pérdidas y generar apariencia de solidez, lo que implicaba la apropiación ilegal de valores y de activos. En la segunda tipificación del fraude tenemos fraude a estados financieros. Estas manipulaciones de los estados financieros tenían como objetivo dar la impresión de que la firma estaba en un posicionamiento financiero más sólido de lo que realmente estaba. Esto se logró mediante la prestación de información engañosa en los estados financieros, los cuales detallan: en primer lugar, la sobreestimación de activos. Interbolsa infló el valor de sus activos en los estados financieros, lo que daba la impresión de que la firma tenía más recursos de lo que realmente tenía. En segundo lugar, la subestimación de deudas. Se subestimaron las deudas y obligaciones financieras de la empresa en los estados financieros, lo que no reflejaba con precisión las obligaciones reales de la firma. En tercer lugar, operaciones de préstamo de valores irregulares. Las operaciones de préstamo de valores se utilizaban de manera irregular para alterar las cifras de los estados financieros y generar la apariencia de una solidez financiera. El ocultamiento de pérdidas. Las pérdidas y los pasivos se ocultaban o se retrasaban en su reconocimiento de los estados financieros. En la tercera tipificación tenemos la corrupción. Esta no se considera un factor directo en el fraude de Interbolsa, sino que se relaciona con la falta de supervisión y la posible influencia debido a las instituciones reguladoras y el sistema financiero en Colombia. El fraude de Interbolsa se debió principalmente a prácticas financieras irregulares como exceso en las operaciones y deficiencia en la gestión de los recursos, que llevaron al colapso de la firma. Sin embargo, la corrupción y la falta de supervisión efectiva pueden haber desempeñado un papel para permitir que estas prácticas se llevaran a cabo y se perpetuaran. A continuación, detallo 3 de ellas. Como mencionaba anteriormente, la falta de supervisión efectiva
es decir, la corrupción en las instituciones reguladoras o la falta de recursos destinados a la supervisión financiera efectiva pueden haber permitido que las prácticas irregulares pasaran desapercibidas o no fueran sancionadas a tiempo. En segundo lugar, las influencias indebidas de parte de actores externos en las decisiones tomadas por Interbolsa y sus ejecutivos, lo que habría contribuido a las prácticas financieras irregulares. Y en tercer lugar, las relaciones poco transparentes. La corrupción puede haber llevado a relaciones opacas entre las entidades financieras reguladoras y funcionarios gubernamentales, lo que dificultaría la detección y sanción de las actividades fraudulentas. Buenas tardes, mi nombre es Karen Roche y yo voy a hablar sobre el control interno en Interbolsa. El colapso de Interbolsa reveló varias deficiencias que había en su sistema de control interno. Esto contribuyó a la caída de la empresa. A continuación se hará mención de alguna de estas fallas. 1. Procedimientos de cumplimiento inadecuados. Interbolsa no logró establecer procedimientos de cumplimiento integrales para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios. Esto creó un entorno favorable para el incumplimiento, lo que dio lugar a violaciones y actividades ilegales dentro de la compañía. 2. Falta de comunicación interna. Faltó una comunicación efectiva entre los diferentes departamentos dentro de Interbolsa, así que esto dificultó el flujo de información crítica. Esta falta de comunicación hizo difícil identificar y abordar riesgos o problemas potenciales de manera oportuna. 3. Auditoría interna insuficiente. La función de la auditoría interna de Interbolsa no fue lo suficientemente robusta para detectar y prevenir las actividades fraudulentas. Hubo deficiencias en los procesos y metodologías de auditoría, que si no hubiese sido por ello, se pudo haber descubierto las irregularidades antes de que éstas cobraran tanta fuerza. 4. Control débil sobre las transacciones con partes relacionadas. Interbolsa tenía controles inadecuados para monitorear y regular las transacciones con partes relacionadas. Esta falta de supervisión facilitó que se produjeran transacciones con información privilegiada o conflictivas sin un escrutinio adecuado. 5. Concientización y capacitación insuficiente sobre el control interno. Los empleados no recibieron capacitación adecuada sobre los procedimientos de control interno y su papel en el mantenimiento de un ambiente de control efectivo. La falta de conciencia y comprensión de los controles internos contribuyó a una cultura en la que podían ocurrir actividades poco éticas con mayor facilidad. Estas fallas adicionales en el sistema de control interno de Interbolsa resaltan aún más la necesidad de las organizaciones para que éstas adopten medidas de control sólidas. 6. Segregación inadecuada de funciones. Interbolsa no estableció una separación adecuada de funciones, lo que significa que un individuo tenía control sobre múltiples aspectos de una transacción o proceso. Esta falta de segregación aumentó el riesgo de actividades fraudulentas, ya que permitió a las personas manipular transacciones sin ser detectadas. 7. Falta de evaluaciones periódicas e independientes de control interno. Interbolsa no contó con una evaluación consistente e independiente de su sistema de control interno. Las evaluaciones periódicas hubiesen podido proporcionar información sobre cualquier brecha o debilidad y habrían permitido una remediación oportuna frente a todo este desfalco que hubo. 8. Planes inadecuados de recuperación de desastres y continuidad de negocio. Interbolsa no contaba con planes sólidos para asegurar la operación continua de sistemas y procesos críticos en caso de un desastre o crisis. Esta falta de preparación aumentó la vulnerabilidad a las perturbaciones y a periodos de recuperación potencialmente prolongados. 9. Supervisión limitada del directorio.
El directorio de Interbolsa no ejerció suficiente supervisión sobre los procesos de control interno. Una gobernanza sólida de la junta directiva es esencial para establecer el tono en la cima y garantizar que los controles internos se implementen de manera efectiva en toda la organización. Uno de los inconvenientes que hubo es que llegó un nuevo accionista llamado Juan Carlos Ortiz, quien compró gran porcentaje de acciones en la compañía. Fue nombrado como socio ejecutivo, pero en 1987 a él lo expulsaron de la Bolsa de Valores de Bogotá por prácticas poco transparentes.